Hablamos de la declaración de los expertos de la Organización de Naciones Unidas en relación a Nicaragua, quienes han denunciado la represión sistemática y han exigido que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo responda por crímenes de lesa humanidad. El panel atribuye al régimen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, además del despojo de la nacionalidad y bienes a opositores y la persecución en el exilio. Recordó este panel el asesinato en junio en Costa Rica del mayor retirado Roberto Sancán, lo que hace temer, o mejor dicho, lo que hace una realidad la persecución extraterritorial. Para conversar sobre este tema, quiero saludar desde el exilio a Juan Sebastián Chamorro, ex prisionero político del régimen Ortega Murillo, fue candidato presidencial de Nicaragua. Señor Chamorro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Viviana, por la invitación. El grupo de expertos de la ONU ha expuesto nuevos hallazgos en torno a Nicaragua y sobre todo hace temer o expone la realidad de esa persecución, no solo dentro, sino fuera del territorio. Bueno, como bien lo has dicho, una actualización, una nueva parte de la investigación del grupo de expertos que por ya un par de años viene realizando sendos informes y cada informe se enfoca en un tema específico. En este caso en particular han escogido, por razones que ya vamos a ver, la represión transnacional. Es decir, la persecución de disidentes nicaragüenses en el exterior para callar las voces de los opositores que estamos haciendo el trabajo porque fuimos expulsados para comenzar de Nicaragua, algo que ya había sido abordado por el grupo de expertos. Ahora, en seguimiento a todas estas violaciones, el grupo de expertos se ha concentrado en este tema en particular, también a la luz del asesinato del coronel en retiro Roberto Sancán, quien fue ejecutado en una operación claramente militar de inteligencia en su propia casa de habitación. Es decir, este nivel de persecución, tuvieron que pasar varias etapas de seguridad a estos asesinos para acabar con la vida de Roberto, que era una persona que precisamente había denunciado la existencia de una mafia concentrada en la Embajada de Nicaragua en San José, que daba persecución a los opositores nicaragüenses. Y Roberto Sancán no fue el primero que fue víctima de atentados de parte de estos equipos de inteligencia del régimen Ortega Murillo, que también se extienden en otras partes del mundo. Claro, claro. Y para llegar a este punto de violencia en el exterior, el régimen ha ido reprimiendo progresivamente. Y si hacemos un compendio sin mencionarlo, por ejemplo, desde las protestas del 2018 y en menos de 10 años, lo que vemos es una situación cada vez más preocupante. Efectivamente, Idania, estamos hablando ya de ejecuciones en territorio fuera de Nicaragua. Ellos comenzaron con ejecuciones entre los manifestantes, disparando balas de plomo a manifestantes allá en abril del 2018 y como la oposición se ha mantenido denunciando estos casos, obviamente en el exilio, porque hemos sido expulsados, esta cédula de mafiosos, de asesinos, de sicarios, están buscando a opositores con el objetivo de precisamente atemorizar el trabajo de los opositores y que no se den este tipo de denuncias, ¿no? Entonces, el grupo de expertos fue bastante categórico en decir que son miles de testimonios de primera orden, de primera mano, que han recibido durante todas estas investigaciones, que incluyen además el listado de 54 personas que están asociados a
delitos de lesa humanidad, incluyendo este que estamos hablando. Y la mayoría de estos 54 personas son oficiales activos de la policía sandinista y del ejército sandinista, de tal manera que es relativamente fácil encontrar esta línea de conexión. Vamos a ver qué dicen las autoridades costarricenses en la investigación, pero está más que obvio que una persona, un coronel en retiro, que es además de la misma graduación, de la misma generación que los generales actualmente al mando del ejército, es decir, que era una persona cercana a ellos, con mucha información de inteligencia, y con todas las precauciones del caso. Era una persona que se cuidaba excesivamente, pues precisamente por eso lo ejecutan en la sala de su casa, porque sabían que no lo iban a poder encontrar tan fácilmente. Todos estos elementos indican de que estamos hablando de una operación que el Frente Sandinista lo ha hecho en el pasado, comenzando con el asesinato de Anastasio Somoza en Paraguay. Están entrenados a hacer operaciones transnacionales, solo que ahora lo están haciendo a una escala mucho mayor porque los opositores estamos en muchas partes del mundo y esto ha generado evidentemente mucha preocupación, particularmente en los opositores que están en San José o en Costa Rica en general, porque han habido 5 otros episodios. Joao Maldonado 2 veces atentado contra su vida, se ha salvado de milagro, pero han habido 2 asesinatos también en la frontera norte, uno en la frontera norte de Costa Rica y una desaparición cuyo cuerpo del opositor apareció en la frontera de Nicaragua con Honduras, pero que fue secuestrado en Costa Rica, de tal manera de que hay suma preocupación de parte de todas las plataformas opositoras por lo que Ortega está haciendo, y vemos con beneplácito lo que ha informado IGREN en este momento, y además la presencia de un comunicado de 8 expresidentes de Costa Rica que no solamente apoyan los hallazgos, sino que expresan su preocupación por el asesinato de Roberto, pero también por la situación de persecución transnacional que estamos siendo víctimas los opositores. Bueno, la conversación nos lleva precisamente a Costa Rica. Usted mencionaba este espaldarazo de los expresidentes costarricenses al trabajo del grupo de expertos de la ONU en Nicaragua. Años atrás Costa Rica fue un destino seguro para el exilio nicaragüense. ¿En qué momento dejó de serlo, señor Chamorro? Bueno, en primer lugar, el problema radica en la porosidad de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Son más de 200 kilómetros de frontera terrestre, con un río de por medio, con selvas, de tal manera de que más que un tema de seguridad, tiene que ver con las facilidades que hay como país fronterizo de que puedan entrar estas células de sicarios manejados por el ejército, la información que se maneja, y que por lo tanto se permiten entrar y salir con cierta regularidad. Si a eso se le suma, además de que muchos de los nicaragüenses están en el norte del país, de Costa Rica, quiero decir, esa cercanía con la frontera también los expone, ¿no? Entonces, y si a esto se le suman problemas de seguridad ya propios de Costa Rica, que ha tenido un repunte lamentablemente en el crimen organizado y producto de otras razones como el narcotráfico, pues se encuentran los opositores en un campo fértil para poder ser víctimas, ¿no?, de este tipo de atentados, porque hay violencia, pues, y eso realmente tiene a la sociedad costarricense muy, muy preocupado. Claro. Los opositores, ciertamente, hemos notado que muchos de ellos han buscado cómo reagruparse o incluso moverse hacia otros países, precisamente por este tipo de situación. Tenemos información anecdótica de compañeros, amigos que han abandonado el país porque simplemente no se sienten seguros. ¿Qué medidas, a su juicio, deberían tomarse para proteger a los desterrados nicaragüenses? Bueno, en primer lugar, este informe del grupo de expertos no es poca cosa, es un acto inédito de que un grupo de expertos sobre derechos humanos llega a la Asamblea General. Hasta este momento el ambiente del grupo de expertos había sido el Consejo. Entonces, esto ya significa que el sistema de Naciones Unidas ha recibido a nivel elevado el tema de esta denuncia.
Luego está lo que se pueda hacer a nivel de víctimas, y realmente esto es parte del sistema interamericano. Muchos de nosotros hemos interpuesto demandas por la restitución de nuestros derechos, la nacionalidad, de la patria, la confiscación de bienes, la supresión de derechos civiles y políticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en el sistema universal. Otros opositores han ido a Naciones Unidas, etcétera. O sea, se está utilizando todo el mecanismo internacional, pero lamentablemente, como sabemos, la capacidad de hacer cumplir sentencias del sistema interamericano o del sistema universal está comprometido. No hay capacidad, no hay policía internacional que lo refuerce, pero como punto de esperanza, las víctimas no nos cansamos de llevar todos estos casos a la justicia internacional, porque se nos ha negado la justicia local, se ha burlado de nosotros como condenados que fuimos, en mi caso en particular, a 13 años de prisión, sin testigos, sin ningún tipo de respeto al debido proceso. Buscar esta justicia internacional que en algún momento, y espero sea pronto, la Nicaragua democrática pueda acoger estas sentencias internacionales y hacerlas cumplir como todo Estado respetuoso del derecho internacional, porque estos acuerdos internacionales son leyes, tienen nivel de leyes a nivel local, pero que Ortega simplemente se ha burlado de ellas. Es Juan Sebastián Chamorros. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. A usted por el tiempo y por estar aquí.